Bueno, el vaporizador es un intercambiador de calor. Entonces, eh, ahí, porque tiene muchas aplicaciones para el intercambiador de calor. No solamente para enfriar ni calentar, también sirve para vaporizar o licuar un líquido. Entonces tiene varias aplicaciones este equipo mecánico y se utiliza mucho en varias partes, en varios procesos. Sí, ya, entonces tomo al vaporizador, entonces como un intercambiador de calor, no me Es quedó un claro. intercambiador. Si vos estudias, si vos le seguís el circuito, vas a ver de algún lado está viniendo agua caliente o agua refrigerante de tal manera para poder licuar eso, de acuerdo a la presión y la temperatura del fluido que vos estás manejando. ¿Estamos? Sí, he entendido, profesor. Por eso es importante, eh, como futuros ingenieros, seguir un circuito del elemento que nosotros estamos, porque es donde la mayoría ya están trabajando. Entonces, identificar los circuitos de los equipos que está bajo vuestro mando. Entonces, no se van a encontrar en apuros. Si ocurre tal cosa, entonces saben en dónde recurrir. O caso contrario, para saber dar las explicaciones correspondientes. Porque a esta altura de vuestras vidas, seguramente la mayoría ya al saber que son estudiantes de ingeniería ya les llaman los ingenieros. Entonces, es importante no pifiarme mucho. Si pifiamos lo menos posible. ¿Estamos? Bueno, continuando entonces. Uno de los tipos de intercambiador que es el tubo doble, es el tipo más sencillo de intercambiador de calor. Normalmente constituido por dos tubos concéntricos de diámetros diferentes. Uno de los fluidos fluye por el tubo de menor diámetro y el otro por el de mayor, por el espacio anular entre los dos tubos. Este tipo de intercambiadores puede tener las configuraciones en cuanto a la dirección del flujo de fluidos. O sea, puede ser en contraflujo cuando los dos fluidos están circulando en sentido contrario, uno contrario al otro. Por eso se llama contraflujo. Por ejemplo, entra en un extremo un fluido con una cierta temperatura, vamos, llamémosle caliente, y en el otro extremo entra un fluido con una temperatura más fría. Entonces va reduciendo la temperatura de ese fluido caliente hasta la temperatura deseada. En otros casos existen los intercambiadores de flujo paralelo. En este tipo de intercambiadores, los dos fluidos se mueven en el mismo sentido, pero siempre fluido diferente, presiones diferentes, temperaturas diferentes, de acuerdo a la aplicación que se le va a dar. En la configuración en flujo paralelo, los dos fluidos entran por el mismo extremo y fluyen en el mismo sentido y salen en la parte posterior, normalmente por en el mismo, digamos, la parte terminal del equipo. O sea, en el mismo, más o menos parecida a la entrada, pero la salida se trata de fluido ya a la salida. Tiene las conexiones correspondientes para su salida. En la configuración en contraflujo, en cambio, los fluidos entran por los extremos opuestos del equipo y fluyen en sentidos opuestos.
O sea, en sentidos diferentes. Acá tenemos los dos tipos que estamos hablando. Por un lado, estamos hablando de la configuración en flujo paralelo. Ustedes ven acá la parte celeste, que es el fluido frío, entra con una cierta temperatura y en el mismo sentido está entrando también el fluido caliente. Los dos fluyen en la misma dirección y ustedes ven que salen prácticamente por el, en cierta medida en lugares diferentes, pero al término del cuerpo del intercambiador. También es importante mirar un poquitito este gráfico que está arriba, en donde nos muestra en este eje coordenado, por un lado la temperatura y por otro lado, esto es la longitud del recorrido de los dos fluidos. Estamos manejando fluido caliente y por el otro lado fluido frío, como lo muestra acá. Bueno, en el otro gráfico tenemos la configuración en contraflujo. Ustedes ven acá que el fluido caliente, cómo se proyecta. Entonces, esta es la entrada y esta es la salida. Eso me olvidé acá en el anterior. Esta es en el de flujo paralelo. En este gráfico, acá nosotros tenemos que poner las temperaturas de entrada del fluido caliente y a la salida de la temperatura de ese fluido caliente. La misma cosa en este punto. Este es el fluido caliente, frío a la entrada y se va proyectando. A medida que va avanzando los dos fluidos en forma paralela, entonces en la temperatura del fluido frío va aumentando su temperatura y el fluido caliente va disminuyendo, va cayendo su temperatura. Para los cálculos es importante tener en cuenta las temperaturas de entrada de ambos fluidos y la temperatura de salida de ambos fluidos para el flujo paralelo. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que calcular un delta temperatura en este punto, entre estos dos puntos, cuando de flujo paralelo, entre estos puntos y este punto. ¿Para qué eso? Para calcular un factor que se llama el delta temperatura media logarítmica. O sea, la diferencia de temperatura logarítmica. Eso es para calcular el flujo de calor que se tiene que extraer o se tiene que suministrar a un equipo de esta naturaleza. Pero nunca son iguales, profe. ¿Cómo? Nunca son iguales. En ambos casos, ¿verdad? En ambos casos. Sí. En ambos casos nosotros tenemos que tener en cuenta los fluidos calientes y, o sea, la entrada de los fluidos calientes como también el fluido frío. En el segundo caso, en el de flujo en contraflujo, flujo en contracorriente, también se le dice, vemos que los fluidos fluyen en sentidos separados, en sentido contrario. Y ustedes ven acá en este gráfico que la temperatura del fluido caliente es mucho mayor que la temperatura de entrada del fluido frío. Y ustedes ven que la temperatura del fluido frío está en el otro extremo del equipo. Por eso figura acá la entrada. Entonces, normalmente la nomenclatura que se utiliza para fluido caliente y frío es H y C. Temperatura, o sea, T sub H, que es temperatura caliente. H es hot, del término hot de inglés. Y frío, cool. Entonces, normalmente casi todos los libros de termodinámica nos trae con esa nomenclatura. Entonces tenemos que mentalizarnos que T sub H es la temperatura
del fluido caliente a la entrada es temperatura T sub H1 y a la salida temperatura T sub H2. En el caso del fluido frío, si es para flujo paralelo tenemos T sub C, que es el fluido frío. A la entrada, muestro acá con el puntero, a la entrada y a la salida T sub C2. Y atiendan algo muy interesante acá, clase, muchachos. Cuando nosotros hagamos el balance de energía, nosotros teníamos por termodinámica que la cantidad de energía transferida o intercambiada es igual a la masa del fluido por el calor específico del fluido o del material por su diferencia de temperatura más alta menos la temperatura más baja. Entonces, en este caso, por ejemplo, del flujo paralelo, tenemos que para el fluido caliente vamos a tener la masa del fluido caliente que tiene un cierto calor específico, C sub P, el fluido caliente, que es diferente al fluido frío, por la diferencia de T sub H1 menos T sub H2. En el caso del fluido frío, en este caso, tenemos la masa del fluido frío por el calor específico del fluido frío por la diferencia de temperatura más elevada menos la temperatura más baja. Atiendan bien eso cuando están tomando la diferencia de temperatura. La misma cosa, en este punto vamos a tener el delta T1, que vamos a utilizar ahora posteriormente en otra ecuación para cálculo de temperatura o flujo de calor, y a la salida el delta T2 en este punto, que va a ser diferente para el de configuración flujo paralelo. ¿Por qué razón? Porque en este caso nosotros vamos a tener para flujo contra flujo. Vean ustedes la figura, está acá indicando el puntero del mouse. Acá está la temperatura T sub H de la entrada del fluido caliente. Y acá tenemos la salida del fluido caliente. Entonces, T sub H1 es mayor que T sub H2. En el caso del fluido frío, vemos que la entrada del fluido frío es menor que la salida del fluido caliente. Entonces, en este caso particular, nosotros tenemos que tomar, para calcular la temperatura del fluido caliente, frío, vamos a tomar la temperatura T sub 2, T sub C2, menos T sub C1. Entonces, esa configuración tenemos que atender. Porque normalmente queremos equivocarnos. Siempre la temperatura mayor menos la menor. ¿Estamos? Habíamos observado eso cuando hablamos de las leyes termodinámicas. Que el flujo de calor o la transferencia de energía calorífica es de la temperatura mayor hacia la temperatura menor, hasta que llegue a su punto de equilibrio, ¿verdad? O sea, entonces en este caso sería sin importar el sentido, sino que solamente la temperatura. Acá lo que interesa es la temperatura. ¿Por qué? Porque de hecho que importa también en la dirección de los fluidos, ¿verdad? Porque eso va a definir dónde entra y dónde sale, ¿verdad? Entonces, como acá estamos viendo bien en el gráfico y comparamos en el eje cartesiano, entonces nos muestra esa diferencia. ¿Estamos? Por eso es importante, ténganlo presente esta observación, que le va a ayudar también para resolver sus ejercicios. Siempre es importante dibujar el tipo de intercambiador, si le dice flujo paralelo o si le dice flujo, contraflujo o contracorriente.
Entonces, si es flujo paralelo, tenemos que identificar la ubicación de la temperatura la más elevada de entrada y la salida. Y también ubicar la temperatura del fluido, la entrada del fluido frío y la salida del fluido frío. ¿Se dan cuenta? En el mismo lugar salen ambos. Entran en el mismo lugar y salen hacia la misma dirección. En cambio, en el contraflujo, ustedes ven que entra fluido caliente y sale fluido frío. Y hacia la salida, vemos que sale fluido caliente menor que la entrada y entra fluido frío más bajo que a la salida. ¿Estamos? Esto es lo que se ve acá. ¿Se nota? Sí, por eso se ve. Bueno, es importante entonces grabar este gráfico para flujo paralelo y contraflujo. ¿Por qué? Porque este es el tipo que más se conoce. No obstante, los otros también es importante y va. Solamente que complica un poco más porque hay otro factor que tenemos que tener en cuenta. Bueno. Están también los intercambiadores compactos. Es otro tipo de intercambiador. Entonces, este tipo de intercambiador está diseñado para un gran área superficial de transferencia de calor por unidad de volumen. Básicamente. La razón entre el área superficial de transferencia de calor y su volumen es la densidad B y está orillando entre esta densidad mayor a 700 metros cuadrados por volumen para tener en cuenta la clasificación como compacto. Vamos a ver ahora. Parece muy complicado su definición. Pero con los ejercicios vamos a ir aclarando estos puntos, ¿verdad? Ejemplo, los intercambiadores de calor compacto son los radiadores de los motores de automóviles o de los motores de combustión, normalmente alternativos, ya sea motores del tipo de explosión o del tipo diésel. También tenemos los intercambiadores de calor de cerámica de vidrio de las turbinas de gas. Existe también los regeneradores del motor Stirling o de este otro tipo de motor de máquina térmica que se estudia máquinas térmicas. Bueno, entonces también los intercambiadores compactos tenemos que los dos fluidos se mueven en direcciones ortogonales entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Se mueven a 90 grados. Y esta configuración de flujo recibe el nombre de flujo cruzado. Entonces, ustedes ven acá que en el caso de los radiadores de los motores de los vehículos, o sea, el radiador de los motores de los vehículos, el agua entra por los tubos, ¿verdad? Se mueve por los tubos internos del radiador. Y el aire es soplado por el ventilador que va por el cuerpo del radiador. Eso es para extraer el calor del agua que está circulando por ese radiador. O sea, internamente por los tubos del radiador. A ese se llama configuración tipo flujo cruzado. El flujo cruzado se clasifica a su vez en mezclado. Uno de los fluidos fluye libremente en dirección ortogonal al otro sin restricciones. Y no mezclado, se disponen unas placas para guiar el flujo de uno de los fluidos. Eso vamos a ver en los intercambiadores de flujo compacto, de casco y tubo. Bueno, acá tenemos en este corte cómo es el de flujo
cruzado mezclado. ¿Qué quiere decir eso? Por los tubos están circulando el flujo de fluido y le barre el flujo de fluido, ya sea gas o aire, para extraer el calor de este fluido que está circulando por los tubos. En otros casos vamos a tener esta disposición. Entonces, tenemos placas que separa por sectores y estos flujos no se mezclan. ¿Se dan cuenta? Entre los tubos no se mezclan y tampoco entre las placas, en las placas divisorias no se mezclan. ¿Por qué? Porque estos flujos fluyen en cada capa de este cuerpo intercambiador. Es la misma cosa de lo que ocurre Lo que le direcciona, profe. ¿Cómo? Más o menos le direcciona cada flujo. A 90 grados se están moviendo estos flujos. Solamente que acá tienen placas separadoras. Y en el primero, en el flujo A, flujo cruzado mezclado, no tienen placas separadoras. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es más eficiente o menos eficiente? Eso podemos calcular. De hecho que se le va a pedir. Vamos a ver ejercicio de esta naturaleza. Bueno, existen también los intercambiadores llamados de casco y tubos. Es el tipo más común de intercambiador de calor en las aplicaciones industriales, principalmente en las plantas químicas, como también en las plantas eléctricas. Este tipo de intercambiadores están compuestos por una gran cantidad de tubos, a veces cientos contenidos en un mismo casco. Esto, cuando vean, por ejemplo, las figuras de los condensadores de vapor de las turbinas, van a ver un cuerpo voluminoso y muchos tubos metidos ahí en una de las caras, donde se puede desmontar para limpiar. Entonces se puede notar esos tubos. ¿Por qué se tiene que desmontar las caras anteriores y posteriores? Justamente porque esos tubos puede perforarse por la acción del agua, el agua bruta, si se está utilizando agua bruta para refrigeración, que normalmente se utiliza, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque eso también, si no se limpia, puede disminuir la eficiencia térmica del condensador. Entonces, los tubos se disponen con sus ejes paralelos al eje del casco. La transferencia de calor tiene lugar a medida que uno de los fluidos se mueve por el interior de los tubos, mientras que el otro se mueve por fuera de estos. O sea, uno de los fluidos se mueven en tubos, que está metido dentro le llama casco, que es una envoltura donde van interiormente varios tubos. Y por su exterior circula otro tipo de fluido para extraer la temperatura normalmente del fluido más caliente que circula por los tubos. Este tipo de intercambiadores se clasifican por el número de pasos por el casco y por el número de pasos por los tubos. Entonces, en el material que les voy a facilitar, van a ver ustedes unos diagramas en donde se va a sacar ciertos factores para calcular la eficiencia del intercambiador. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en la primera figura, si ustedes pueden notar el puntero, tenemos un intercambiador de un paso por el casco y 2 pasos por los tubos. El casco es el que envuelve a los tubos. Ustedes ven acá. Y en la parte azul es la parte de los tubos, que tiene 2 pasos. Entra y sale otra vez. Por supuesto, en otro lugar. Y la entrada del fluido caliente entra por el casco. Entonces, el fluido caliente se mueve
dentro de ese fluido caliente y le extrae su temperatura. Entonces entra con una cierta temperatura de su H1 y sale con una cierta temperatura de su H2. Acá la misma cosa, el fluido frío entra con una cierta temperatura más baja que a la salida del punto de salida del fluido frío. Este es el caso de un paso por el casco y 2 pasos por los tubos. ¿Se entendió eso, gente? Sí, profesor. Otro de los tipos, así esquematizado, estamos viendo, es el de 2 pasos por los tubos, por el casco, y 4 pasos por los tubos. ¿Por qué 2 pasos por el casco? Porque está dividido acá. Tiene una divisoria los tubos. O sea, la parte donde están ubicados los tubos, que es el casco. Ustedes ven acá esta pantalla divisoria. Y entre medio van los dos. En la parte superior, 2 pasos, y en la parte inferior, 2 pasos. En total, 4 pasos por los tubos. Entonces acá tenemos, por un lado, la entrada del fluido caliente y acá la salida. En este caso sale prácticamente en la misma dirección, ¿verdad? O sea, del mismo lado del intercambiador. En este caso, en el primer caso, entraba en sectores diferentes el fluido caliente. Bueno, eso es una apariencia nada más. Al final de cuentas sale por sectores diferentes, ¿verdad? Ya que el casco está dividido por esta placa divisoria. Es importante también tener en cuenta este coeficiente global de transferencia de calor, que ya utilizamos esta fórmula en la parte de tubos, conducción de calor por convección y conducción. O sea, el efecto combinado de transmisión de calor por conducción y convección. Vimos este factor que es coeficiente global o total o global, es la misma cosa. Entonces, en el estudio de los intercambiadores se supone que el tubo exterior, que es la carcasa o el casco, está perfectamente aislado térmicamente. Es decir, no existe intercambio de calor con el exterior. Entonces se puede considerar que a efecto de transferencia de calor, el intercambiador se comporta como una pared cilíndrica. O sea, el tubo o tubos interiores. O sea, los tubos están en el interior de ese casco. Bañada por 2 tipos de fluido a diferentes temperaturas. El sistema que ya se ha analizado en este mismo documento, por ejemplo, la pared cilíndrica, simple bañada por fluidos a diferentes temperaturas. Y el coeficiente global de transferencia tiene la siguiente expresión. Ustedes ven, por un lado, que el coeficiente global habíamos visto nosotros que es la inversa de la resistencia térmica. Entonces, nosotros tenemos que ejemplificar de esta forma. Por supuesto, tiene que multiplicar, esta área tiene que multiplicar a estos factores. Entonces, acá tenemos el coeficiente, o sea, la resistencia térmica por convección a la entrada, o sea, la parte interior, y esta es la parte exterior. Normalmente se especifica estos valores, el H0 o H sub I, y sus radios respectivos para calcular esta resistencia térmica del intercambiador. Y por supuesto la parte de conducción, que va a depender de los radios como también de la longitud por la constante característica del material.
De acuerdo al tipo de fluidos que conduce estos equipos, vamos a tener que considerar también el factor de incrustación. En algunos casos nos da ese dato. Entonces tenemos que, para calcular el coeficiente global de transferencia de calor, tenemos que considerar el coeficiente de convección hacia el lado interior del tubo y hacia el lado exterior, como también la resistencia del material hacia el lado interior y lado exterior. Esto va a estar definido y va a tener sus valores correspondientes. Y tenemos que calcular este factor para calcular el flujo de calor que vamos a extraer del equipo o vamos a suministrarle al equipo. Entonces, es este otro elemento que tenemos que tener en cuenta. También es importante realizar el cálculo de la temperatura media logarítmica, que se llama LMTD o delta DTMLT o LMTD o delta MLT, delta TML. Puede expresarse así como así. En algunos textos nos da, en vez de este delta, nos pone una D mayúscula como esto. Es la misma cosa. ¿Cómo se calcula este factor? Bueno, ya vimos anteriormente en esas curvas de flujo de calor paralelo y flujo paralelo, flujo en contraflujo. Por eso es importante graficar y ya tener todos esos valores de temperatura en ese gráfico. Y ahí ya va a ser fácil calcular este factor que es del delta TML. Otra cosa importante que les voy a observar ya acá es lo siguiente. Cuando nosotros estamos calculando el delta T1, que es la diferencia de temperatura alta menos la más baja, no le sumamos, tenemos que trabajar siempre con temperatura absoluta. Pero como la suma diferencia es la misma, entonces trabajamos directamente con, si nos da, por ejemplo, 50 grados centígrados y la otra temperatura es 25 grados, entonces trabajamos con esos valores. Ojo, al final, cuando nosotros calculamos este factor, no le tenemos que sumarle 273. Ese factor 273. Porque ese es un error típico de mucha gente. Y nosotros tenemos que cuidar de ese detalle, porque ahí no fundió nuestro cálculo. Ténganlo presente eso, muchachos, por favor. Bueno, ¿cómo se calcula el delta TML o la temperatura media logarítmica? Tenemos que calcular del gráfico el delta T1 menos delta T2. Para el gráfico del coeficiente del flujo paralelo, nos da este valor. O sea, el delta T1 menos delta T2. Dividido el logaritmo natural del delta T1 sobre delta T2. Esto es para flujo paralelo. En el caso de flujo contraflujo, esto da inverso. O sea que primero se resta el delta T2 menos delta T1 sobre el logaritmo natural de delta T2 sobre delta T1. Pero si nosotros hagan la comparación después, si hacemos, adoptamos esta misma nomenclatura, sale el mismo valor. ¿Estamos? Bueno, acá entonces tenemos cómo se calcula, el delta T1 y delta T2.
son diferentes dependiendo si la configuración es el flujo paralelo o contraflujo. Se está refiriendo a estos valores. En el flujo paralelo tenemos en la entrada la temperatura elevada menos la entrada la temperatura baja. Y a la salida temperatura más baja y la salida de la temperatura más baja. En el flujo contraflujo entra al revés. Entonces acá tienen ustedes en el caso de flujo paralelo, cómo van a calcular el delta T1 y el delta T2. Y en caso de contraflujo, cómo van a calcular esa diferencia de temperatura. Bueno, entonces, ya queda muy poco. Quiero que atiendan bien estas figuras que le estoy pasando. Acá tenemos en este gráfico digamos, un intercambiador de flujo paralelo, contraflujo, y cómo están entrando y saliendo los flujos. Eso es para tener en cuenta estas temperaturas. O sea, en este caso, esta temperatura es de flujo paralelo y acá tenemos un intercambiador que es de flujo paralelo. Acá tienen el balance de energía. Cómo se calculan las temperaturas. Bueno, esto es un adelanto. Si tienen alguna pregunta, quiero que me formulen porque está terminando nuestro tiempo. Y les voy a facilitar, les voy a enviarlo a través de la plataforma los materiales correspondientes para que ustedes puedan analizarlo y me pueden consultar en el transcurso de los días. ¿Por qué? Porque les voy a enviar ya ejercitarios y vamos a ver para cada caso cómo se calcula. ¿Estamos, gente? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, Profesor. un gusto de compartir con ustedes y ustedes saben cómo encontrarme. Y yo me conecto a través de Cabrera para un grupo y López por el otro grupo. Entonces, la misma cosa hagan ustedes para interconectar. Tienen mi correo para conectarse conmigo. ¿Estamos? Dale, profe. Bueno, Excelente. un gusto de compartir con ustedes y que tengan buenas noches. Nos vemos oportunamente. Dale, profe, nos vemos el jueves que viene. Ok, dale, fuerza. Buenas noches, profesor. Buenas noches.